Amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a aplicar un método bastante práctico que nos permite factorizar un polinomio de grado n, cualquiera. El método se conoce como método Ruffini o teorema del factor. En ambos casos, de acuerdo al nombre que se le dé, se utiliza una operación muy útil que se llama la división sintética. Repito, con este método podemos factorizar un polinomio de grado n, cualquier orden. Miremos un ejemplo para que nos enteremos de cómo funciona y cómo podemos lograr unas factorizaciones precisas de un polinomio dado. En este ejemplo nos piden factorizar el polinomio de grado 3, n3 menos 7n más 6. Muy bien, el método de Ruffini consiste en aplicar la división sintética sabiendo o conociendo de antemano las raíces de este polinomio. Podemos probar, por ejemplo, que si yo le doy el valor de 1 a la variable n, el polinomio se me anula. Miremos cómo. Si llamo P de n al polinomio dado, o sea, P de n es n3 menos 7n más 6, y evalúo este polinomio en 1, por ejemplo, obtendría, haciendo la sustitución, 3 menos 7 por 1 más 6. Haciendo la operación indicada, tendría 1 menos 7 más 6. Lo cual me daría un resultado final de 1 menos 7 sería menos 6 más 6, 0. ¿Cómo? El polinomio P de n se anula para el valor de 1, puedo decir que n igual a 1 es una raíz de P de n. De acuerdo a esto, puedo entonces proceder a la factorización utilizando lo que se llama la división sintética. Miremos cómo funciona la división sintética para poder entonces organizar este polinomio en factores. La división sintética consiste en escribir los coeficientes del polinomio dado, haciendo un arreglo en fila de los coeficientes del polinomio dado. Comencemos por el coeficiente de n3, que es 1, seguido el coeficiente de n2 en orden decreciente de exponente de la variable. No aparece n2, por lo tanto escribo 0 como coeficiente de n2. Seguido el coeficiente de n, que es menos 7. Y finalmente el término independiente, que es más 6. Esta fila o arreglo de coeficientes voy a dividirla por el valor de la variable que anuló el polinomio. O sea, digo 1. 1 me anuló el polinomio. Vamos a hacer la división sintética para n igual 1. Simplemente el método es, bajo acá este coeficiente, así como está con su signo, lo multiplico por el divisor, 1 por 1, 1. El resultado lo escribo debajo de el 0. Sumo. Y el resultado es 1. Este resultado nuevamente lo multiplico por el divisor, que sería 1, 1 por 1, 1, y lo escribo debajo de el menos 7. Hago la operación aritmética indicada y obtendría menos 7 más 1 sería menos 6. Este resultado nuevamente lo multiplico por el divisor 1, obteniendo menos 6 por 1, menos 6. Y escribo ese resultado debajo de el término independiente 6. Aplico la operación aritmética indicada y obtendría un valor de 0. Cuando el residuo es 0, entonces tengo la garantía de que la raíz encontrada es una raíz del polinomio dado. Muy bien, entonces podemos, para finalizar, que este polinomio
n3 menos 7n más 6 puede ser descompuesto en un factor que es n menos 1. ¿Por qué? Porque al darle un valor a n de 1, obtuvimos que este factor anulaba el polinomio. ¿Seguido de qué? Aquí tengo otro polinomio que resulta de aplicar los coeficientes de la división sintética obtenida. Este coeficiente corresponde a la variable n, pero en un grado inferior al grado del polinomio dado. O sea, correspondería al coeficiente de n2. n2 sería un grado inferior a n3. Luego tendría n2 seguido del coeficiente de n, que sería más 1. O sea, n. Y finalmente el término independiente. Bien, ahí tengo entonces que el polinomio dado puede ser descompuesto en este par de factores. Sin embargo, observo que este trinomio, que es de la forma x2 más bx más c, puede ser convertido en otros dos factores. Miremos entonces cómo descomponemos este trinomio. Recordemos por una sesión anterior de nuestro canal donde se mostró el método para descomponer este tipo de trinomios. Recordemos que este término organizado, polinomio organizado en orden decreciente de la variable, exponentes, nos permite entonces descomponer esta n al cuadrado en n y n, una para cada paréntesis. El signo aquí en este paréntesis sería el del segundo término del trinomio, que sería más, y el signo de este segundo paréntesis sería el producto de estos dos signos, más por menos, menos. Ahora, pienso en esto. Necesito encontrar dos números que multiplicados den 6 y sumados den más 1. Esos dos números serían 3 y 2. Dado que si yo sumo estos dos números con sus respectivos signos, tendría 3 menos 2 sería más 1. Y al multiplicar estas dos cantidades con sus signos sería más por menos, menos, y 3 por 2, 6. Luego entonces el polinomio dado se transformó en un producto de tres factores binomios. Realmente entonces el método de Ruffini, o división sintética, o método de evaluación, o teorema del factor, nos permite tomar un polinomio cualquiera y transformarlo en una serie de factores. Repito, cualquier polinomio puede ser factorizado utilizando este método. Los invito entonces a que amplíen el método consultando nuestro canal y ejercitándose en él. Muchas gracias.